Bueno, aquí estamos con la segunda parte de beneficios de la Reforma, 31 de octubre, la celebración de la Reforma y más que simplemente aspectos espirituales, que fue redescubrir el poder del Evangelio, luego darle la autoridad a la Escritura como fundamento principal e importante y también desarrolló la oportunidad de reafirmar el sacerdocio de todos los creyentes, que ya no se necesitaba ir directamente a un intermediario, pero también encontramos una fuente de libertad que es muy clave y determinante, porque podía uno entender que el principio de justificación por la fe, recordando cómo la Reforma restauró la comprensión de que la salvación es un regalo gratuito de Dios, no por obras. Esto lo invita a uno a vivir en la confianza de la obra suficiente de Cristo, rechazando cualquier dependencia en esfuerzos personales para obtener el favor divino, porque la gracia es todo viene de Dios y eso es importantísimo, como dijo el apóstol Pablo, no por obras, sino por la fe en el Señor. Y el próximo elemento espiritual es que se estableció no solamente la autoridad de la escritura, sino también el estándar de verdad. Es bueno que consideremos el papel crucial de la escritura, no solo en la autoridad, sino también en el redescubrimiento de esa verdad, asegurando justamente nuestra fe y nuestra práctica en la palabra de Dios. Definitivamente son elementos muy, muy importantes que encuentra uno como beneficio justamente de la reforma. Esa reforma iniciada con figuras como Martín Lutero, Juan Calvino, otros reformadores, no solamente tuvo un impacto espiritual y religioso, sino que también tiene otro elemento muy importante, fue un impacto social, porque ese impacto social determinó mucho de la vida justamente continua de nuestro desarrollo humano, y uno de esos es justamente la alfabetización. La reforma promovió la idea de que cada persona debía leer y entender la escritura por sí misma, y eso impulsó a enseñar a la gente a leer, a educarse. Lutero, por ejemplo, tradujo la Biblia al alemán para hacerla accesible al pueblo, lo que motivó a las personas a aprender a leer, y eso es un elemento importantísimo. Y gracias a la reforma, la escritura, se le enseñó a la gente a leer y la escritura estaba en las manos. Pero también hay un elemento importantísimo, es la ética de trabajo. Surgió la idea de que el trabajo no solo era una actividad económica, sino una vocación que debía realizarse con honestidad, dedicación, como una expresión de la fe. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Esto especialmente en las regiones calvinistas contribuyó al desarrollo de lo que más tarde se llamó la ética protestante del trabajo. Y eso es muy importante que tomamos en cuenta. La ética del trabajo se desprendió de allí de la reforma, pero también dio inicio justamente a las instituciones de caridad. La reforma alentó la creación de ayuda social como hospitales, orfanatos, impulsando a las comunidades a cuidar de los necesitados. Al cuestionarse el monopolio de la iglesia preponderante en ese tiempo, entonces se desarrollaron estructuras alternativas de apoyo social que hasta el día de hoy se mantienen.
Y ese es otro elemento clave de la reforma. Y también nos trajo a nuestras manos la responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque al enfatizar la relación personal con Dios, la reforma promovió la responsabilidad individual en asuntos tanto religiosos como sociales, alentando justamente a la participación activa en la comunidad y en la toma de decisiones, que es un elemento tremendamente poderoso que ha ayudado a lo largo de justamente nuestro diario vivir. Estas cosas son maravillosas que uno tiene que valorar. La próxima es una transformación en las estructuras de poder. Todo cambió, todo estaba centralizado en la iglesia y promovió la idea de que los laicos, no solamente los religiosos, sino los laicos, podían tener un rol activo en la iglesia y en la sociedad, y de esa manera se contribuyó a una mayor democracia en las comunidades religiosas. Esto es elementos que no podemos perder de vista. Hay otro elemento social que es importante que se desprendió de la reforma y fue el impulso de la economía. La ética de la diligencia y el ahorro calvinista incentivó la inversión y el desarrollo económico. Esto definitivamente contribuyó directamente al nacimiento de el capitalismo moderno en regiones protestantes de Europa, donde el crecimiento económico mejoró las condiciones de la población y eso trajo un alivio a las personas. Y un elemento final, hay muchos más, pero solamente estamos haciendo un resumen, fue la libertad de pensamiento y conciencia. La reforma sentó bases para la libertad de conciencia al rechazar la imposición dogmática de creencias. Esto definitivamente influyó en el pensamiento moderno y en movimientos sociales a favor de derechos individuales y libertad religiosa. Todos estos beneficios, tanto espirituales como sociales, contribuyeron a la transformación de la sociedad europea de la época y establecieron bases para el desarrollo social y político que se vería luego en los años posteriores. Esto es importantísimo porque ahora nos damos cuenta que la reforma no solamente tuvo un elemento religioso y de fe que es importante, sino que también permeó y abrazó todos los elementos de la vida diaria, colectiva y social. Ahora, uno puede preguntarse, ok, entonces, ¿hacia dónde estamos ahora? Bueno, recordemos que todo esto encontramos un elemento antes de la reforma donde la religión lo dominaba y lo gobernaba todo. Luego vino la reforma que trajo la escritura, liberó a muchas ataduras que la persona tenía en cuanto a creencias, le expandió la vida social. ¿Y dónde estamos hoy? Ok, hoy estamos entrando en se ha entrado en un nuevo elemento donde ahora ah, se ha ido enfatizando el humanismo, se quiere hacer a un lado la creencia espiritual y ya como que no, la escritura no tiene un papel importante en la sociedad de hoy. Cada persona quiere vivir su propia vida. La gran pregunta es, ¿necesitaremos una reforma que realmente nos lleve a las bases, al principio, donde Dios es el soberano, donde la escritura se mantiene, donde nuestra vida debe demostrar un genuino crecimiento? Algunos pueden cuestionar la reforma. De hecho, hay algunos que han dicho, no, que Martín Lutero era
antisemita o que era una persona, o los reformadores. Mire, todos los humanos estamos en un proceso de transformación. Los reformadores no eran gente perfecta, eran humanos, pero que abrieron su mente hacia una expansión tremenda que hoy tenemos muchos elementos vitales, tanto en la fe como en la vida social. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos retomar y, como dice la Escritura, volver a las sendas antiguas. Pero ¿cuáles sendas antiguas? No las de antes de la reforma, no ni siquiera a la reforma en sí misma como un movimiento religioso social, sino a la Escritura, a los principios que hoy se cuestionan y que tratan de decirnos que esto no funciona. Mire, Jesús lo dijo claramente, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Finalmente la historia ya está escrita. Apocalipsis 21 dice que la gloria del Señor descenderá sobre esta tierra y tendremos un mundo completamente distinto. Él ha dicho, cielo nuevo y tierra nueva serán hechos, y Él, el soberano de los soberanos, el Rey de reyes y Señor de señores, gobernará. Léelo en Apocalipsis 21. La paz de Dios sea contigo, es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras Galeano.